Jurídicas, maestro Jorge Alejandro Vázquez Caicedo. Como moderador, el doctor Jaime Rodríguez Alba. Y nuestros ponentes, el doctor Iván Pérez Jordá de la Universidad de Valencia, que nos acompaña de manera remota. Y el doctor Oscar Diego Bautista de nuestra alma mater. En este momento, le cedo el uso de la voz al doctor Raúl Irán Piña Livien para el mensaje de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto para la Facultad de Derecho dar a nuestros alumnos, a nuestros profesores, la más cordial de las bienvenidas, para ser testigos de la apertura de este seminario permanente internacional en materia de ética pública, buen gobierno y prevención de la corrupción. A nombre de nuestra directora, deseamos y auguramos los mejores de los éxitos a este trabajo. Comentábamos muy al inicio de esta jornada que tendremos la oportunidad de escuchar a el doctor Iván Pérez Jordá, a quien le agradecemos y le refrendamos nuestro reconocimiento institucional y su apoyo por sumarse a estas actividades que muy entusiastamente el doctor Oscar Diego Bautista y el doctor Jaime Rodríguez de Alba, quienes son académicos de nuestra universidad e integrantes de nuestro claustro de profesores, han tenido esta iniciativa para poder compartir con los jóvenes de la licenciatura, así como con los jóvenes que estudian los estudios avanzados, el poder compartir las reflexiones y sobre todo los elementos que permitan la consolidación de seres humanos, de personas íntegras, pero sobre todo que podamos nosotros desde la perspectiva académica aportar soluciones de mejora al gobierno y sobre todo a el flagelo que representa la corrupción. Enhorabuena, estimados doctores, por esta iniciativa. Nosotros deseamos que sea provechoso para ustedes, nuestros estudiantes, y que siempre estén atentos y al pendiente de las actividades del seminario, e igualmente agradecer al maestro Jorge Alejandro Vázquez Caicedo la anfitrionía del Centro de Investigación, que será la sede permanente de este seminario. Y si me lo permiten, nos podríamos poner un momento de pie para poder hacer la inauguración formal. Siendo las 9:20 horas del día miércoles 16 de agosto del año 2023, en nombre de la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Seminario Permanente Internacional Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción. Que sea enhorabuena para nuestro Estado y para nuestra universidad. Patria, ciencia y trabajo. Les solicitamos a las autoridades de nuestra facultad que pasen a tomar asiento. En este momento, daré lectura de la ficha curricular de nuestro moderador, el doctor Jaime Rodríguez Alba. Es doctor por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el área de Filosofía Moral y Política, magíster en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador en temas de ética en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. También es profesor de Transparencia y Buen Gobierno, de Gestión del Talento, Negociación y Resolución de Conflictos en las Administraciones Públicas en el Máster Universitario en Dirección de la Gestión Pública en la Universidad Nacional de La Rioja, en España. En esta universidad, coordina los contenidos del Máster en Administración Electrónica y Gobierno Abierto, así como dirige tesis de maestría de directivos públicos de Latinoamérica. Ha sido director de la Licenciatura en Administración Pública de la Universidad Siglo XXI de Argentina,
donde es profesor invitado de posgrado, así como formado parte de equipos de investigación en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Nacional de Córdoba, también en Argentina. En este país, ha dirigido proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia y Técnica de Córdoba, relativos a temas de ética, diagnóstico ético en organizaciones públicas, ética empresarial y ética en el cuerpo policial. Ahora daré lectura a la semblanza de nuestro ponente, el doctor Oscar Diego Bautista. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, maestro por la Universidad Internacional de Andalucía, maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. En el ámbito académico, ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad Autónoma del Estado de México. En el ámbito laboral, se desempeñó como servidor público en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de México durante 15 años. Desde el 2009, es investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. Su línea de investigación es en ética pública, buen gobierno y prevención de la corrupción. Bajo esta línea, ha realizado diversos proyectos de investigación y escrito libros y artículos científicos publicados en editoriales y revistas especializadas nacionales y extranjeras. Finalmente, daré lectura a la semblanza del doctor Iván Pérez Jordá. Es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios San Pablo, adscrito a la Universidad de Valencia. Recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura en Derecho por la Universidad de Valencia con especialidad en Derecho Público. Es el Premio Extraordinario de Licenciatura en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios San Pablo. Recibió el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Financiero y Tributario por la UNED, calificación sobresaliente. Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la UNED, calificación sobresaliente, cum laude y propuesto para Premio Extraordinario. Licenciado en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad Miguel Hernández. Premio Extraordinario de Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. Realizó un doctorado internacional del 6º curso en Filosofía y Letras, especialidad Filosofía Práctica, Ética, Política y Moral. En este momento, le cedo el uso de la voz al doctor Oscar Diego Bautista para la exposición de motivos y su presentación en la ponencia. Ahora, voy a hablar yo primero, como moderador. Bueno, primero que nada, pues agradeceros a todas y todos los alumnos y personas interesadas que están aquí en este seminario, ¿no? Contaros que, de hecho, esto es una iniciativa que sale de vosotros mismos. No sé si anda por ahí Ali Alberto, o creo que ahí está. El año pasado, cuando inauguramos el curso de la licenciatura en Derecho y de la licenciatura en Medios Alternos, nos invitó gentilmente la directora y Ali se acercó con otros compañeros que veo aquí a hablar con nosotros para ver si podíamos hacer algo relativo a estos temas de ética y corrupción, ¿no? Ahí nació esta idea. Por eso me gustaría que esto sea un espacio que vosotros podéis habitar con interés, con ganas, para que podáis aportar, aprender, ¿no? Y también, pues, que podáis llevaros, ¿no? de las personas que vamos a tener en el seminario, ¿no? Os anticipamos un poco que este seminario, como su nombre dice, es un seminario internacional. Y nuestra idea es que contemos siempre con un ponente de aquí de la casa, o un ponente mexicano, que estará presencial, y que después pues se nos sume un ponente de afuera, ¿no? En esta ocasión agradecemos especialmente al doctor Iván, porque en España es verano y están a 40 y tantos grados de temperatura, es decir, y de vacaciones, es decir, Iván ahora debería estar en la alberca y no aquí con nosotros. Por lo tanto, muchas gracias, Iván, por acompañarnos, ¿sí? Los siguientes seminarios iremos invitando gente de fuera. Vamos a tener, por ejemplo, la suerte de contar con referentes de primer nivel de Argentina, algunos profesores que se han doctorado con John Rawls, por ejemplo, y que son referentes en temas de corrupción, ¿no? Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque por ahí a veces nosotros hacemos eventos y nos gusta que estéis, pero nos gusta que participéis y que sean vuestros. Esa es la idea. Nosotros
hacemos el espacio o lo ofrecemos, pero lo bueno sería que vosotros podáis ir sumándoos, ¿no?, para que esto pueda tener continuidad. Arrancamos este semestre de manera así experimental, ¿no? Y como digo, vamos a tener gente de Argentina, gente de España, gente de aquí, pero nosotros tenemos una red iberoamericana de ética pública de la que forman parte más de 15 universidades de Iberoamérica y más de 40 investigadores. Entonces la idea es que se vaya sumando gente de otras latitudes también, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia. Yo creo, sinceramente, que si podéis venir y tomar, tomar nota, ¿no?, y aportar también, va a ser algo muy enriquecedor para vosotros y me gustaría, primero que nada, haceros esa invitación, ¿sí? Bueno, después de esto, pues ahora voy a tener que pediros una disculpa, porque resulta que el doctor Oscar y yo mismo teníamos un evento hoy a la tarde y nos lo han pasado para la mañana, así que a las 10:30 vamos a tener que salir disparados, ¿no? Por eso el orden de las intervenciones va a ser: primero va a intervenir el doctor Oscar, después va a intervenir el doctor Iván y luego voy a pedirle atentamente al maestro Jorge que se suba aquí para poder continuar. La semana próxima, dentro de 15 días, ¿sí?, que el seminario está programado cada 15 días, prometemos que no vamos a tener prisa, ¿sí? Pero en esta ocasión, pues pasaron las cosas así. Bueno, espero que podáis, como digo, disfrutar y apropiaros de este espacio, ¿sí? Cuando quieras, Oscar. Bien, buenos días a todos. Bueno, quiero continuar también disculpándome. Lo que pasa es que tenemos hoy una presentación, una revista precisamente sobre corrupción, en donde precisamente participa gente del Sistema Estatal Anticorrupción, participa el secretario de la Contraloría, que tiene que ver con el combate a la corrupción, participa el fiscal anticorrupción, y pues obviamente nos han pedido que estemos ahí. Se va a presentar un número donde participan alumnos que hemos tenido, que hemos guiado y que han publicado, y salen sus trabajos en esta revista, ¿no? Entonces es un poco la situación. No lo teníamos contemplado, como dijo Jaime, de última hora nos llamaron para que participemos, así que de antemano una... Un anuncio más, perdón que se me olvidó. Sí, de hecho, ahora que menciona la publicación, con Oscar siempre trabajamos con esta idea de que lo importante es que os suméis también a pensar y a aportar, y por eso, si de este seminario alguna o alguno de vosotros decide que quiere, pues, hacer una investigación, algún escrito, nosotros quedamos al efecto, ¿no? De hecho, en este número hemos coordinado a 4 o 5, ¿no? Cuatro alumnas de un diplomado que nosotros llevamos para que se sumen a publicar, que sea una experiencia dura pero gratificante, ¿sí? Perdón. Sí, bueno, dicho esto, este seminario tiene dos ejes. Por un lado, aborda una problemática que no solamente es nacional, no solo es local, no es nacional, es internacional, es mundial, que es el tema de la corrupción. Hay corrupción en todos los niveles de gobierno, en todos los sectores públicos, ¿sí?, en las diferentes administraciones, en todas las áreas, en lo político, en lo social, en lo económico. Pero a veces la corrupción es tanta que ya no la vemos. Los estudiosos de la corrupción le denominan a esto ceguera axiológica, es decir, actuamos así por corrupción ya. Ya es como normal que haya sobornos, que haya extorsión, y no protestamos, decimos somos así, y eso no es normal. Y esto es un fenómeno global, es un fenómeno que les digo que pasa en todo el mundo. Tan es así que Naciones Unidas, el secretario general, hace 2 años, en la inauguración de la asamblea, donde están todos los presentes, todos los representantes de todos los países, hizo un exhorto a todo el mundo, dijo: vengo a sonar la alarma, el mundo está dando el planeta, la crisis, guerras, etcétera, y mucho de esto tiene que ver con la corrupción, tráfico de armas, etcétera, ¿no? Y entonces él hace un exhorto a que nos sumemos a estos temas. De hecho, como ustedes sabrán, las Naciones Unidas realizó lo que se conoce como los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos, y exhorta a la comunidad internacional a que nos sumemos a ellos. Y precisamente en el objetivo 16 entraría ahí que las instituciones no participen de la corrupción, que hagamos cosas para combatir la corrupción. No sé si ustedes sepan, pero el 9 de diciembre es el Día Mundial contra la Corrupción, y precisamente el exhorto está para que los gobiernos hagan algo, piensen, reflexionen, deliberen y realicen acciones precisamente para combatir esta problemática. Cuando nosotros empezamos a meternos un poquito, rascamos un poquito sobre cualquier tema, educación, por ejemplo, salud, vivienda, va a salir el tema de la corrupción, justicia,
Poder Judicial, ahí hay también un problema muy fuerte de la corrupción. Y entonces ya nos vamos metiendo al tema, y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿La corrupción tiene solución? Y bueno, obviamente para abordar este tema hay que comprender la magnitud de la corrupción. Y el problema es enorme, el problema es grave, el problema es gordo, ¿no? O sea, a veces no vemos la dimensión de la corrupción. A veces es solamente, lo que vemos es la punta del iceberg. Vemos un escándalo, una noticia, pero no vemos toda la red de corrupción que lleva. Por debajo, ese iceberg, vemos la punta, pero no vemos toda la dimensión que está por abajo. Entonces se trata también de entender un poco este problema. Hay un investigador, bueno, ya falleció, un científico estadounidense, que tiene una frase que me gusta mucho. Él dice, no es que no podamos ver la solución, el problema está que, perdón, no es que no podamos ver la solución, es que ni siquiera podemos ver el problema. Y cuando no vemos la magnitud del problema, pues ¿cómo vamos a dar soluciones? ¿Sí? Digo esto porque entonces para abordar el tema de la corrupción, pues hay muchos enfoques, ¿sí? Hay un enfoque jurídico, económico, social, etcétera. Pero hay uno que a mí me interesa mucho, y es el tema de la prevención. Y en el tema de la prevención, obviamente, pues entraría el tema de la ética pública, con todos sus subtemas que a su vez abarca, ¿no? Transparencia, buen gobierno, gobernabilidad, valores, códigos de ética, oficinas de ética. Y entonces es un poco lo que nosotros tratamos de hacer, o van a ser, digamos que los dos ejes que vamos a seguir durante este seminario, hablar de temas de corrupción y hablar de alternativas a través de la ética pública. Entonces, ¿qué es la ética pública? Bueno, pues previo a lo público hay que decir qué es la ética. La ética es una disciplina del conocimiento que se enfoca en la conducta del ser humano, tiene que ver con las actitudes, con las costumbres, con los hábitos, ¿sí? Y si esto lo aplicamos al ámbito público, ya le ponemos lo público, entonces tendríamos que ver cómo es la conducta de los servidores públicos y cuál debe ser la conducta de los servidores públicos. Y aquí entonces nos encontramos ya que hay conductas pues no muy buenas, no muy positivas, incluso hay conductas, pues hay niveles, ¿no? Hay unas basadas en antivalores, otras que ya son delictivas y hay otras que son perversas, inhumanas. Entonces hay niveles de corrupción. Entonces aquí la cuestión es, ¿cuál debe ser la conducta de un servidor público, la conducta correcta? ¿Cuáles son los valores que debe poseer un servidor público? ¿Dónde se encuentran esos valores? ¿Sí? Y el reto fundamental es cómo lograr que esos valores se interioricen en el servidor público. Porque podemos darle una lista de valores, crear códigos de ética, como ustedes sabrán, seguramente existen muchos códigos de ética y a lo mejor pues uno los lee, se aprende las definiciones, las recita, pero de eso a interiorizar los valores hay un paso muy grande, ¿sí? Hay una frase de un escritor latino, romano, Ovidio, decía, veo el mal y lo desapruebo, pero hago el mal. Entonces la gente puede saber que hay cosas que no están bien, y no obstante, hacerlas, ¿sí? Eso significa que no ha interiorizado los valores, porque interiorizar los valores, si se convierten en principios, entonces hay que llevarlos a la práctica, y entonces no hay que prestarse a prácticas corruptas. Pero ese es un tema muy fuerte. ¿Cómo lograr que personas que practican la corrupción y que obtienen ganancias millonarias, dejen de hacerlo simplemente para que sean buenos o para que tengan asimilen valores? Entonces el reto no es sencillo, ¿sí? Y en el servicio público hay gente, bueno, en el caso de México hay no solo miles de funcionarios, sino incluso hay millones, creo que hay como 3.5 millones de funcionarios públicos a nivel nacional. Y de ahí pues hay cientos de gente que tiene o realiza prácticas corruptas. Entonces, ¿cómo identificarlos? ¿Cómo transformarlos? ¿Sí? Entonces ahí el reto. Entonces, al servicio público llegan de todas las profesiones, de todos los ámbitos, pues hay que llegar a todos ellos, ¿no? Y precisamente lo que les vengo a hablar el día de hoy es de la importancia de los valores. Entonces, aquí tienen unas cuantas definiciones, ¿sí? Sobre lo que son estos valores que los he venido diciendo. La siguiente, por favor. Bien, miren, en el tema de los valores hay diferentes especialistas que han dicho, bueno, yo he más o menos revisado entre códigos y entre valores que establece la ética y la axiología,
más o menos he identificado alrededor de 100 valores. De esos 100 valores, bueno, pues no todos los 100 valores los puede tener un servidor público. Y esos valores están en los códigos éticos. Y los códigos éticos pueden variar de acuerdo a cada país. Entonces, hay personas que se especializan en estos temas y, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de dos autores españoles. Una es una filósofa de la Universidad de Barcelona, que es Victoria Camps, quien establece para ella estos son los valores que debe poseer un servidor público, en tanto que Manuel Martínez Bargueño, otro profesor español, da estos valores. No voy a detenerme en cada uno de estos por la cuestión de tiempo, pero sí les dejo la ponencia, quien la quiera, ya le dije a Jorge que se las dejo y la puede compartir con todo gusto. La siguiente. Aquí les pongo unos ejemplos de cómo los diferentes países establecen códigos para sus gobernantes, para sus funcionarios, y aquí les pongo cuatro países de la Unión Europea y cómo cada país puede tener un número de valores. Cada país elige a un cuerpo deliberativo, un cuerpo colegiado y de especialistas en ética, por supuesto, y deciden cuáles son los valores que consideran que son convenientes para sus servidores públicos. Entonces aquí pues verán el caso de, por ejemplo, del Reino Unido, son solamente siete valores. Ahí hay un caso muy interesante, el Comité Nolan fue el que elaboró un documento que se llama Las Normas de Conducta para la Vida Pública. Es un documento que está en internet, se los recomiendo, está muy bien elaborado y ellos llegan a la conclusión de que esos son los 7 valores que deben poseer sus servidores públicos. La siguiente, por favor. En el caso de España, bueno, en su código de ética de los servidores públicos, para ellos son estos valores, que son 14 si no mal recuerdo. La siguiente, por favor. Y obviamente, pues en el caso de México también tenemos nuestros códigos de ética. No teníamos código de ética a partir de este siglo. En el año 2012 creó el primer código de ética para los servidores públicos de México. Y bueno, el último que se hizo fue hace 2 años, si no mal recuerdo, y son estos los valores para el caso de los servidores públicos a nivel federal, y después de nivel federal se replican en los estados para los servidores públicos. La siguiente. Bien, ¿dónde se encuentran estos valores? Como ya les decía, están en los códigos de ética, ¿sí? Y bueno, aquí habría que ver que un código es un documento donde precisamente se plasman los valores deseables y los principios que deben seguir o que deben guiar o que deben orientar la conducta de los servidores públicos. Bien, muchos o algunos de estos códigos tienen una parte sancionadora, porque si no se sanciona, los servidores públicos, bueno, si aún así, habiendo leyes, normas, la corrupción es grande y hay gente que se burla de las leyes y dice, pues si no pasa nada. No sé si ustedes sepan, pero el nivel de impunidad en México es muy alto. Pues ahí, según las cifras, ahí pueden ser del 97, 98%, incluso algún investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dice que es del 99% el nivel de impunidad. Y eso significa que no hay castigo, o que no se castiga a los corruptos. Y por eso la corrupción sigue, y parece ser que seguirá. Entonces ahí habría que ver el tema de la sanción, es algo que es importante. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los objetivos de los códigos? Bueno, pues uno de ellos es precisamente elevar la conducta de los servidores públicos hacia precisamente una conducta correcta, idónea, basada o acompañada de valores éticos, despertar el orgullo por la profesión. Hay gente que trabaja pero no le gusta su profesión, ¿sí? Y cuando nosotros, o a veces la gente se refiere a los servidores públicos como burócratas, que es un término en sentido despectivo, y se dice que no trabajan, son flojos, etcétera, etcétera, con ciertos descalificativos. Entonces hay gente que se deprime por ir a trabajar y eso pues no debe ser, ¿no? La gente debe sentirse orgullosa de su trabajo, debe tener principios, convicción, voluntad, debe tener alma de servidor público, vocación de servicio. En la antigüedad le llamaban que poseyese el bien interno. Es aquellas personas que obviamente viven para la administración, no de la administración. Motivar hacia el mérito y la capacidad, que son dos principios importantes, ¿sí? Y bueno, lo que les decía, generar el bien interno. La siguiente, por favor. Bien, hay varios tipos de códigos. Hay códigos internacionales, y aquí les pongo ejemplos. Por ejemplo, las normas de conducta de la Administración Pública Internacional de Naciones Unidas, el Código Europeo de Buena Conducta, el Código Iberoamericano de Buen Gobierno. Este es un código que elaboró un colega nuestro, Manuel Villoria, es español y está muy bueno, se los recomiendo, son 4 páginas y es para América Latina y la península ibérica.
Hay los códigos éticos generales, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita les hablaba de que el país tiene un código general, ¿sí? Un código ético para la administración pública federal, pero de ese código se derivan los códigos específicos. Es decir, el código es para todo el gobierno, pero no es lo mismo la Secretaría de Marina que la Secretaría de Relaciones Exteriores o que la Secretaría de Hacienda. Entonces, cada código, cada secretaría o ministerio, a su vez realiza su código propio, pero derivado de un código general. Entonces, a eso se refiere los códigos generales y los códigos particulares o específicos. Luego vendrán los códigos deontológicos, que esos se dan por profesiones. Entonces, seguramente ustedes sabrán, hay un código de los abogados, hay un código de los médicos, hay un código de los ingenieros, hay un código para los politólogos, ¿sí? Eso tiene que ver con las profesiones. Y luego están los códigos de conducta, a diferencia de los códigos generales, en donde simplemente se establecen cuáles son los valores ideales para la conducta de los servidores públicos. Los códigos de conducta ya detallan la conducta de cada servidor público. Es decir, por ejemplo, un servidor público debe recibir regalos o no. Depende, pues sí o no. Si es que sí, en qué momentos sí, en qué situaciones sí. Si es que no, ¿por qué no? Entonces van detallando, ¿no? Detalle la conducta exacta y precisa. Y aquí me permito, por ejemplo, recomendarles un ejemplo de código que me parece muy interesante, que es el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos. Es un código pues, grande, pero ahí va detallada así de cómo es exactamente precisa la conducta de un servidor público. Y eso es interesante porque a veces nos quedamos en las generalidades, pero hay situaciones ambiguas que no sabemos cómo resolverlas, ¿no? Entonces sí es importante ser precisos, ser específicos, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Bien, algunas características de los códigos es que potencian valores y actitudes positivas, proporcionan criterios sólidos para adecuar las conductas al buen ejercicio de su desempeño. Miren, en el servicio público a veces existen dilemas. ¿Debo hacer esto o no? Por ejemplo, un jefe le dice a su subordinado que pues desvíe recursos públicos para un partido político. Y el subordinado dice, bueno, pues es que es mi jefe. ¿Le debo obedecer o no le debo obedecer? Ustedes saben que lo que va a hacer es una acción ilegal e ilegítima, ¿sí? Desviar recursos para una cosa, para otra cosa, para un partido, pues eso es un dilema. Y a veces la gente no sabe qué hacer. Entonces los códigos de ética precisamente son referentes o nos ayudan para resolver este tipo de situaciones. Por otro lado, entonces los códigos nos ayudan a encender la luz de la conciencia, permite discernir con claridad dilemas sobre lo que es correcto de lo que no. Desempeñan un papel orientador al establecer restricciones al comportamiento, así como permiten alcanzar la excelencia mediante la recta razón. Es decir, nos ayudan a deliberar adecuadamente. La siguiente, por favor. Bien, rápidamente, existen códigos antiguos desde que el ser humano existe. Uno de ellos es el código de Hammurabi, ¿sí? Hammurabi fue rey de Mesopotamia y esto fue 7 siglos antes de Cristo. Fíjense, ya eran códigos muy severos. Como yo les decía, hay códigos que tienen que sancionar. En este código, por ejemplo, se establece que si un servidor público o si un gobernante promete algo y no cumple, ¿saben cuál era la pena? Pena de muerte. Si un servidor público promete, engaña y hace cosas y no cumple, pena de muerte. O sea, eran códigos sancionadores. Entonces la gente tenía que obedecer y respetar este tipo de códigos. Eso no significa que estemos pidiendo la pena de muerte, ¿eh? Bueno, está el código de Manu de la India, 200 años antes de Cristo. Están los analectas de Confucio, 400 años antes de Cristo. Están los preceptos de Delfos, de la Grecia clásica. Es decir, siempre ha habido interés de seres pensantes que se preocupan por orientar la conducta de los servidores públicos. La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de la época, trasladándonos ya a la época contemporánea, bueno, pues hay diferentes códigos. Están las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre el mejoramiento de la conducta ética en el servicio público. ¿Sí? Esto se estableció en el 98. Está el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, aprobado por el Parlamento Europeo, el Código Internacional de Conducta para Titulares de Cargos Públicos de Naciones Unidas, Código de Conducta para Titulares de Cargos Públicos aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Aquí nuevamente aparece lo que ya les decía hace un momento, el Código Iberoamericano, ¿sí? Aprobado por el Consenso de Montevideo en el Congreso del CLAD, en donde participaron los ministros de
la función pública de los gobiernos latinoamericanos. Así también está el Código de Conducta para los miembros de la Comisión Europea. Son ejemplos de códigos internacionales. La siguiente. Y bien, en el caso de México, me parece que este dato es interesante para ustedes, sobre todo, que estamos aquí en México. Estos son los códigos que ha habido en México. El primero fue en el 2002, ¿sí? Vicente Fox era el presidente. Fue un código muy sencillito, muy chafa, por no decirlo, por decirlo claramente, ¿no? Pero después se ha ido mejorando. En el 2008 se reformó y ya entonces no solamente se mejoró el código, sino que hubo una serie de adiciones para que se fortaleciera la conducta de los servidores públicos. En el 2015 se creó el Código de Ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal. Después, cuando entró este gobierno, el 5 de febrero del 2019, de inmediato también cambiaron el código ético y bueno, no sé si ustedes recuerden, entró la secretaria de la Función Pública, era Irma Heréndira Sandoval, duró 2 años en el gobierno, después la quitaron, el nuevo secretario de la Función Pública volvió a hacer un nuevo código de ética, que es el Código de Ética de la Administración Pública Federal del 8 de febrero del 2022. Y ese es el código actual en México. Convendría que se echen un clavado al internet, lo descarguen, es un código sencillo. Y además ahí van a ver precisamente estos valores que ya señalábamos, que son los que marcan la conducta de los servidores públicos. La siguiente, por favor. Bueno, más allá de los códigos, el solo hecho de que existan códigos no es garantía de nada, ¿eh? Podemos estar llenos de códigos, leyes, como ustedes saben, hay leyes y luego no operan, no funcionan, o se violan, o se saltan, y pasa lo mismo con los códigos. Entonces, un código tiene que ir acompañado de otros elementos, tiene que haber una especie de sistema para que realmente llegue a su función. Entonces, los códigos, por un lado, hay que publicarlos, por otro lado, hay que divulgarlos, hay que darlos a conocer, ¿sí? Y se requiere del acompañamiento de un comité de ética, ¿sí? Que son aquellos responsables precisamente de divulgar este código y hacer que se interioricen. Sí. Están los especialistas que tramitan, bueno, los códigos requieren de especialistas o agentes éticos, ¿sí? Que eso es algo muy importante. Si ustedes les dan un código y tienen dudas, ¿qué es la magnanimidad, por ejemplo? ¿Qué es el honor? ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se aplica? Entonces ahí necesitamos especialistas, gente que sepan de valores para poder resolver dudas. Bueno, está un programa de divulgación, una carta de adhesión, sanciones, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, ya lo habíamos dicho, los códigos se requieren, el reto fundamental de los valores es interiorizarlos, ¿sí? Si yo soy mentiroso, ¿cómo voy a convertirme en verídico? O si un servidor público es un demagogo, ustedes saben que ahora, siempre que hay elecciones aparecen los demagogos, toda una bola de mentirosos, ¿cómo hacer que dejen de ser mentirosos? Y que verdaderamente sean coherentes y digan la verdad. Ahí hay un reto muy grande, ¿no? Si una gente es irresponsable, ¿cómo hacerla responsable? ¿Quién es impuntual? ¿Cómo transformarlo y hacerlo puntual? Entonces ese es el reto de cada uno de los valores. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, hay un proceso para la interiorización de valores. Cuando la gente se mete ya al tema de la ética de manera seria y profunda, hay un camino. Y es un camino muy interesante, el cual se acompaña de las siguientes fases. Primero la gente empieza a reflexionar, a deliberar, dice, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿no? Yo no sabía que estos valores existen, etcétera, ¿no? Ahí como que se les mueve el tapete a la gente. Después viene ya viene la adquisición de conciencia, la mente se va abriendo, ¿sí? Y entonces se llega a la madurez de juicio. Y cuando la gente alcanza la madurez, empieza a adoptar principios positivos. Y entonces de manera voluntaria, sin que le estén obligando, sin que pongan carteles de no fumar, no gritar, no beber, cosas así, la gente va tomando conciencia. Entonces ya los carteles salen sobrando. De manera voluntaria y propia, la gente empieza a actuar. Por conciencia, no roba, no miente, ¿sí? No estafa, ¿sí? Y entonces ya actúa de manera íntegra y de forma responsable. Una persona que ha llegado a un nivel de comprensión de la importancia de la ética y que la ha asumido y la ha interiorizado, pues es una persona que ya ha abierto la mente y entonces se preocupa por el bien de su comunidad.
Aristóteles decía que somos animales políticos y que nos necesitamos unos a otros. Y entonces, como ustedes sabrán, una de las funciones de las universidades es servir a su sociedad. Y ustedes son esos actores que tienen que cumplir con esa misión, servir a su sociedad. Si no tienen ética, lo que van a hacer es van a salir y perjudicar a su sociedad, a robar a su sociedad. Pero con ética salen con otra mentalidad. Entonces, por eso es importante el tema de la ética. La siguiente, por favor. Bien, la siguiente, por favor, ya para ir cerrando. Bien, entonces una de las causas por las que existen muchos actos de corrupción es por el descuido, omisión o ignorancia de valores éticos. En muchos lados se ha descuidado esta disciplina y esto no es casual, porque precisamente la ética, desde las civilizaciones antiguas, se decía que iba a ser el filtro que impedía que los corruptos asumieran los cargos públicos. Pero como los corruptos anhelan el poder, pues hay que quitar ese obstáculo y pasar directamente al poder. Y entonces no les interesa la ética. Y entonces a los que nosotros queremos hacer bien las cosas, pues claro que la ética es importante, es un freno. La ética es la antítesis de la corrupción, ¿sí? Es una herramienta fundamental, un instrumento que bien operado, bueno, pues nos lleva a controlar, paliar y disminuir la corrupción. La siguiente, por favor. Bien, ya termino con una cita de Aristóteles, que aquí les comparto. Dice, es mucho más necesario nivelar los deseos de los hombres que sus propiedades, y esto solamente puede realizarse por un sistema adecuado de educación reforzado por la ley. Conducirse éticamente significa querer el bien por sí mismo. El bien es ciertamente deseable cuando interesa a un individuo, pero se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un Estado. Es decir, es bueno que una persona sea ética, pero será mucho mejor si todos somos éticos. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Óscar, por la exposición. Puesto que nos tenemos que retirar a y media, vamos a conceder como unos 10 minutos para que podáis intervenir y preguntar, pidiéndole a Iván que nos aguarde un ratito, ¿sí? Ya después él se queda y se encarga Jorge de gestionar las consultas, ¿no? Ojalá que le podáis preguntar muchas cosas a Iván, ¿no? Antes de abrir el turno de preguntas y a ver qué opináis, qué os sugiere todo esto que acaba de exponer el doctor Óscar, comentaros que el próximo encuentro va a estar dedicado precisamente a cómo gestionamos esto que llamamos ética en sociedades y en organizaciones, los sistemas éticos que habló hace un ratito Óscar, ¿sí? Y cara a motivar que vengáis y vengáis con ganas, yo os lanzo un reto, ¿sí? Sabéis que la barra de abogados, igual que el Estado de México, tienen un código deontológico de la profesión jurídica, de la profesión del abogado, ¿no? Estaría bueno que le echarais un vistazo y que trajerais aquí alguna reflexión vuestra acerca de si realmente ese código sirve o no, por qué sirve, qué es lo que le falta, ¿sí? Sería como una especie de seminario invertido, ¿no? Empezar al revés, ¿no? Que vosotros vengáis con las preguntas y con las dudas y podamos aquí hacer algo más participativo. Así que si queréis anotároslo, y el próximo encuentro, que creo que es el día 27, ¿no? El último miércoles de mes, ¿sí? Estaremos aquí hablando de esto, ¿no? De cómo gestionamos esto que llamamos ética en organizaciones y en la sociedad, ¿no? El 30. Bueno, ahí nos estamos viendo, ¿sí? Acordaros del reto. Y ahora, no sé si queréis preguntar algo al doctor Óscar antes de que comience el doctor Iván. ¿Sí? ¿Hay algún micrófono? Sí, ¿no? Tenemos como 10 minutos para las preguntas, para que podamos también nosotros escuchar a Iván antes de tener que marcharnos. Y pedimos de vuelta disculpas, pero nos han convocado de urgencia. El deber llama, siempre lo he dicho. Si se escucha, maestro Jaime, maestro Oscar, en verdad, se los he dicho antes, se los digo ahorita, muchas gracias por estos espacios. Gracias por su disposición para hacer todo este proyecto y por compartir a los compañeros. La mayoría que pude canalizar son de primer semestre, son chicos que en verdad se interesaron por la plática, y a ustedes les pido constancia, porque los auténticos líderes son constantes, chicos. Maestro Oscar, me gustaría preguntarle con respecto a la cita de Aristóteles, ¿es mejor nivelar los deseos de los hombres que las propiedades?
suena hermoso, suena lógico, suena a silogismo aristotélico. Pero, ¿cómo podemos compaginar esto con la noción de libertad? Porque en la medida en la que tú le dices a las personas hay que nivelar las pasiones, hay que contener en cierta forma los instintos, hay que contener estas maneras en las que el espíritu se desborda. Y eso muchas personas lo van a interpretar de manera negativa. Muchas personas van a decir como que no puedo exteriorizar este deseo que tengo, este instinto, por decirlo de alguna manera, esta pasión. Entonces, me gustaría preguntar eso, ¿cómo podemos compaginar la idea de nivelar las pasiones sin que eso dé la sensación de atentar contra la libertad de las personas? Gracias. ¿Quieres responder o cerramos, como vos prefieras? Si hay alguna más y así las responde juntas. Sí. Por ejemplo, bueno, es que tenemos, o sea, por ejemplo, entiendo que usted está muy enfocado al ámbito del servicio público. Sí. Entonces, es que no funciona. Ok, entonces, tenemos un gran problema porque usted dice, bien interiorizar los códigos éticos, pero en la administración pública nos enfrentamos al problema de tanto organización como de estructura. Entonces no sabemos si atacar primero a la estructura, una estructura corrupta, o atacar a una organización, que son como todas estas partes de jefes, subordinados, medios mandos. Y otra cosa es como, por ejemplo, esta parte de los elefantes blancos que se encuentran en la política. Algo que creo que estaría muy interesante que se observara en estas nuevas generaciones sería la reivindicación del servidor público antes que un político, porque muchas veces jóvenes realmente aspiran a un puesto político porque es una forma de escapar de problemas latentes en la sociedad. Muchas gracias. ¿Alguna persona más quiere preguntar? Allí. ¿Pueden decir su nombre, de favor? Sí, así os podemos individualizar. ¿Qué tal, maestros? Galileo, ya tenemos el gusto de conocernos y es maravilloso verlos nuevo aquí otra vez. Referendo el agradecimiento que hace Ali. Y bueno, nosotros aquí en la facultad, por propuesta de tesis de uno de nuestros maestros, tenemos la materia de axiología y deontología jurídica, que ya los chicos conocerán en tercer semestre. Más que nada es un comentario y creo que deberíamos de instar a cada uno de nosotros a generar un código de ética personal como profesionistas y como seres humanos, de modo que, bueno, los compaginemos en un futuro ya en nuestro ejercicio. Y es cuanto. Nuevamente les agradezco. Muchas gracias, Galileo. ¿Alguna persona más para que el doctor pueda responder? Me gustaría también leer las preguntas que se han hecho vía remota. Perdón. Y Sí. Miguel Ángel Vega pregunta, ciertamente hay muchos valores, pero les pregunto a los ponentes, ¿qué es un valor? ¿Cómo establecer comités de ética que respondan a la prevención de la corrupción, más allá de que sean especialistas? Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias. Pues entonces, Óscar, si quieres. Bueno, pues de antemano muchas gracias por las preguntas. Bueno, un saludo también para el profesor Iván. Hace 15 días andaba ya por Valencia con otro colega nuestro que es Bernabé, tuvimos ahí un encuentro, así que aprovecho para saludarte. ¿Vale? Bueno, miren, el tema de la libertad es un valor fundamental, pero no es fácil llegar a la libertad. Aquí habría que definir exactamente a qué nos referimos, porque muchas veces caemos en el libertinaje, hacemos lo que queremos, lo que nos plazca. Entonces, eso no es la libertad. La libertad va acompañada de cierta responsabilidad, implica cierta madurez. Ya veíamos que hay todo un proceso con el tema de los valores. Cuando uno va asumiendo valores, va adquiriendo cierta conciencia. Entonces, precisamente cuando llega a esa madurez y tiene el libre albedrío, actúa con recta razón. Y eso no es fácil. Todos actuamos, todos tenemos razonamientos, ¿no? Pero hay razonamientos que no son tan buenos que digamos, ¿no? Un narco, por ejemplo, razona y razona muy bien. Los corruptos razonan y razonan muy bien, pero eso no es la recta razón, ¿sí? Y precisamente a veces las pasiones, los instintos, los vicios nos jalan.
y a veces los vicios son más fuertes. Entonces, llegar a la libertad implica cierta madurez, ¿no? Y obviamente, si ya somos conscientes, entonces sí podemos asimilar esos valores y no prestarnos a ese tipo de tentaciones, ¿no? Quien en el servicio público, quien llega a un nivel de conciencia, de espíritu de servicio, de vocación de servicio, pues no roba, no miente, no estafa, no engaña, no traiciona, no desvía recursos, no se roba el patrimonio de la nación. Pero eso no cualquiera. Por eso yo les decía que es un proceso que implica esfuerzo, implica perseverancia para llegar a ese nivel de conciencia, ¿no? Bien, en el caso de la reivindicación de los servidores públicos, miren, tanto la política como el concepto de política o la de ciencia política como el concepto de político están muy desacreditados. Si nosotros preguntamos a ciertas personas qué piensan del político, pues normalmente dirán, no, pues es lo peor, es un mentiroso, es un demagogo, es un tranza, es un corrupto, lo que sea, ¿no? Ciertos adjetivos calificativos, etcétera, ¿no? Si nosotros nos vamos al origen del concepto, el político es el hombre educado, es el hombre con conciencia, es el hombre que se preocupa por el bien de su comunidad, es el hombre que resuelve los asuntos de la sociedad. Pero lo que ha pasado es que este concepto se ha corrompido. La corrupción del político es el politicastro. El politicastro es el marrullero, es el astuto, es el ambicioso, es el demagogo. Entonces lo que tenemos hoy en día, más que políticos, son politicastros. Pero si nosotros nunca habíamos escuchado o no sabemos que eso es un politicastro y no un político, pues nos vamos con la idea de que ese es un político. Pero el político es otra cosa, ¿no? Y entonces reivindicar el concepto de político sí implica precisamente acompañarlo de valores, ¿sí? Para, como ya decíamos, para que no mienta, no engañe, no sea demagogo, que si va a hacer promesas, las cumpla, ¿sí? Entonces, eso es en el caso del político. Y en el caso de la política, pues lo mismo, ¿no? Es una ciencia tan desacreditada precisamente por los usurpadores de los cargos públicos, que son politicastros, más que políticos. Y entonces, si ustedes se van un poco al origen de la política es una invención del ingenio humano para ayudarnos unos a otros. Y su misión es el bien común. Pero este bien común ha sido sustituido por el bien particular. Entonces, hoy en día, muchos políticos, en lugar de servir a su comunidad, se sirven de la comunidad. En lugar de ayudar a la comunidad, pues se apropian de la comunidad para su beneficio propio. Entonces, ahí un poco cómo las cosas se han ido corrompiendo, se han ido alterando, el mundo está de cabeza, y precisamente de lo que se trata con estos seminarios es como de aclarar los conceptos, para aclarar las cosas, para tener la dimensión, la perspectiva correcta, e intentar trabajar en ese sentido, ¿no? El reto, los que estamos en estos temas de ética pública, pues es grande, no es nada sencillo. Por ejemplo, en el caso de México, hace 2 años hemos cumplido 500 años de corrupción, llevamos 5 siglos de corrupción. ¿Cómo cambiar esos siglos, toda esa cultura de la corrupción que existe? No es fácil, ¿no? Entonces, pero poco a poco, yo creo que sí vamos empezando, y si se suman ustedes, pues van a ser bienvenidos, y bueno, el exhorto es a que nos acompañen y que sumen estos temas. Bueno, muchas gracias, estimado. Dos cosas, ¿no? Primero, respecto, ¿cómo te llamabas? Ares. A la pregunta que hace Ares, pues te invito a que vengas a la próxima clase, el próximo seminario, perdón, porque justo vamos a tratar eso. Es decir, lo que nosotros trabajamos con Óscar es que la ética no es solo una disciplina teórica, sino una disciplina práctica, que se lleva a las organizaciones. Mencionaste el término organización, justo en el siguiente seminario vamos a hablar de cómo gestionamos la ética en una organización para que las personas interioricen esos valores y haya sanciones en el caso de que no lo hacen, ¿no? Y esto entronca con una de las preguntas que se hizo también de manera remota. ¿Qué son los valores? Bueno, el próximo encuentro yo voy a exponer un poco qué son los valores, porque uno de los grandes errores cuando se hacen códigos de ética es amontonar palabras. Entonces agarran y ponen palabras y dicen, estos son nuestros principios y nuestros valores. No diferencian entre principios y valores, no son lo mismo, ¿sí? Segundo, no toda palabra que se ponga ahí es un valor, porque un valor es una cosa que tiene una definición precisa.
El próximo día vamos a entrar un poco más en detalle, porque tampoco vamos a acabarnos todo ahora, ¿sí? Pero así como una respuesta rápida, entender que los valores son, Ortega y Gasset los definía, ¿no?, como disposiciones que no son puramente subjetivas, es decir, que no están solo en el sujeto, sino que se relacionan con la acción del sujeto y por lo tanto remiten a la intersubjetividad, que llamamos, es decir, a la relación entre sujetos, entre personas, ¿sí? Pero tienen una cuestión muy importante los valores se manifiestan a través de preferencias. Cuando nosotros preferimos algo, por ejemplo, algo que nos gusta esta chamarra o aquella otra, eso es un valor. Detrás de esa preferencia existe un valor. Es un valor que está relacionado con lo estético. Hay valores relacionados con la utilidad, hay valores relacionados con lo ético, hay valores relacionados con lo religioso, etcétera, etcétera. Eso es un tema que tiene muchas aristas. Yo el próximo día trataré de exponeros un poco desde el punto de vista de la sociología y la psicología de los valores, hablar un poco cuáles son los valores y que sobre todo podamos diferenciarlos de principios para que hagamos bien el trabajo cuando llevamos la ética a la práctica, ¿sí? Quería solamente decir eso, ¿no? Entonces, bueno, pues quedamos emplazados. Ya os reté, ¿eh? Ahora os queda a vosotros haceros heroicamente con los retos para la próxima juntada, ¿sí? Y también agradecer a la maestra María José que nos habilite este espacio y que nos acompañe. Sabemos de su agenda atorada, ¿verdad? Gracias. Bueno, Iván, te vamos a dar paso. Y nosotros nos vamos a tener que marchar en 15, 20 minutos, pero Jorge va a seguir contigo y espero que los chicos te puedan hacer todas las preguntas y te pongan en aprietos, ¿sí? Que también sé que vas a responder bien. Cuando quieras, esperemos a ver si se puede escuchar al maestro, al doctor Iván. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Óscar. A ver, se te escucha un poco bajo, vamos a ver si ahora. Cuando quieras, Iván, a ver si se te escucha ya. Nosotros no te escuchamos, no sé si tú nos escuchas. A ver. Ahí dicen que capaz tienes muteado el micrófono. Mira, a ver. ¿Quieres, Jaime? Sí, se te escucha, pero ahora se escucha, pero se escucha bajito. Ahí están dándole solución al tema. ¿Veis bien? Ahora mejor, sí, cuando quieras. Vale. ¿Se ve el documento, Jaime? Sí, se ve, se ve. ¿Sí? Vale. Nada. Con el y valores. En principal, Perdón, se te escucha cortado ahora. la función es decir, ¿Qué es lo que tiene que hacer? la Dicen que es tu audio que se escucha entrecortado. No sé si tendrás un micrófono. Sí, es como que se va y se viene. duplicado. A ver, ahora. ¿Se oye mejor ahora? Ahora sí. Vale. Gracias. He indicado con anterioridad que el tema que... Mira, trata de acercarte lo más posible al micrófono. Me parece que es eso. Acércate al micrófono de la compu, Iván, a ver si así te escuchamos. Porque si no, cuando te alejas, es como que se corta. ¿Oye, Jaime? A ver ahí. ¿Jaime se oye bien?
Sí, pero no te alejes del micrófono mucho porque cuando te alejas se corta. Sí, ¿Un poco más? ahí, ahí. ¿Está bien? Sí, Sí, vale. En primer lugar, lo que es del servicio público, que es la satisfacción de los intereses colectivos, que es precisamente lo que se trata de combatir, paliar lo que son paliar lo que es la corrupción, esos colectivos entendidos sociales y en este caso desempeñados por parte política en un sentido amplio. Debemos de entender como no solamente la administración pública, stricto sensu, ¿vale? Sería la administración general de un Estado, la administración de una entidad local, la administración institucional, aquella paralela o complementaria de las administraciones como Poder Ejecutivo, civiles, agencias, instituciones públicas, sino también aquella parte del propio gobierno, de los poderes legislativos y del Poder Judicial. El Poder Judicial y el Poder Legislativo también tienen un poder administrativo, la administración de sus propios asuntos. Podría ser, por ejemplo, la contratación pública de la partida de lápices para las Cortes, para el Parlamento o para el órgano de gobierno de los jueces en cada uno de los estados. Entonces, desde ese punto de vista, la administración pública la debemos de interpretar en un sentido amplio. Los principios de esos servicios públicos son característicos, en principio, de cualquier administración pública y serían la continuidad, es decir, una administración debe de garantizar servicios de alguna manera fluida, suficiente, es decir, que llegue a todos de una manera adecuada. No significa que llegue de una manera excelente, pero sí bastante. Que llegue de una manera rápida, no acelerada, no lenta, de una manera con cierta seguridad, con rayana seguridad, con meridiana economía en su prestación. Un servicio excesivamente caro no sería un servicio público, sería un servicio, en este caso, de lujo, con una cierta calidad. La calidad dentro de ella admite valores y moderaciones, sería una calidad siempre hablando en términos medios, a mayor calidad, mejor servicio público, de una manera eficiente. La eficiencia es toda tendencia que, como consecuencia de las teorías del New Management, de la globalización, las teorías neoliberales, es el palabra mágico del que se ha servido para cambiar el modelo weberiano de administración pública en favor de uno más, digamos, gerencialista. Es el que ha ocasionado pues, este tipo de este posibilismo de la corrupción en aquellos estados en los cuales pues, se ha pasado de un modelo weberiano a uno neoliberal, o directamente en aquellos en los que de siempre ha existido el modelo neoliberal de prestación de servicios públicos. Por último, más en boga en el siglo XXI, prestarlo con una cierta innovación. Hablemos aquello de los servicios de administración electrónica, la capacidad de poderse dirigir a la administración de una manera, en este caso, ciertamente innovativa. No solamente en cuanto a esa unidireccionalidad del particular a ella, sino también en otros servicios públicos, como podría ser, por ejemplo, la educación a distancia, servicios sanitarios de alguna manera muy tecnificados, de manera que permitan, de alguna manera, atender a un mayor número, en este caso de pacientes, con una cierta o una rayana calidad. Entrando un poco en materia, el funcionariado público, por dar un concepto próximo a lo que es su definición, podríamos entenderlo como aquel que presta sus servicios en la administración pública, y actúa por delegación del Estado. Esta es una definición del profesor de Diego en las relaciones externas de la administración con los administrados, expresando ante estos la voluntad de aquel. En este caso, cuando entendemos actúa por delegación del Estado, entendemos que es la capacidad de autoridad que le ha inferido la condición de funcionario público al adquirir esa condición y, en este caso, ante la administración correspondiente, sea local o, en este caso, sea una estatal, nacional. Este concepto de función pública ha tenido unas implicaciones, tiene una deriva, en este caso muy caracterizada como consecuencia de los procesos de globalización capitalista neoliberal,
claro, globalización sin neoliberalismo, en este caso se quedaría la pata coja, o capitalismo sin neoliberalización, también se quedarían cojos. Y sobre todo la incidencia que ello ha tenido, las implicaciones que han tenido en los valores ético-públicos. Hemos de diferenciar dentro de esta globalización en aquellos países que globalizan, en este caso globalizan de una manera oligárquica, como titulares de las organizaciones económicas internacionales, que imponen ese neoliberalismo que luego veremos que arrastra de alguna manera la cultura propia de cada uno de los países en los que se dejan influir, o en este caso en los que se han tenido que ver intervenidos, que denominaremos globalizados. Los globalizadores serían aquellos oligárquicos, los globalizados serían aquellos sujetos a mandatos de esas organizaciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Las implicaciones, en cualquier caso, son comunes tanto para los globalizadores como para los globalizados, al menos en los aspectos que queremos aquí tratar. ¿Cuáles son? La generación de desigualdades mundiales, incluso en los países propiamente globalizadores, las existen. ¿Desigualdades de qué tipo? Sociales, políticas, económicas, laborales, medioambientales, culturales, tecnológicas. Debemos de indicar, por ejemplo, a nivel cultural, la pérdida de valores culturales como consecuencia de una globalización de valores éticos de la nueva época. A nivel tecnológico, aquellos países que con menores capacidades se quedan en la palestra, se quedan detrás, digámoslo así, en el desarrollo tecnológico internacional, con menor capacidad para poderse, en este caso, comunicar o intercomunicar a todo nivel. Los factores medioambientales, estos factores medioambientales en el ámbito de la ética pública, destacan sobre todo con últimamente lo que se ha venido oyendo de la capacidad de producción en un determinado año. Hay países que ya han llegado a la producción nacional en 6 meses, es decir, han consumido en 6 meses lo que debería de haberse consumido como regla general en 2 años y medio, 8 años, 5 años. Oímos múltiples noticias de este tipo y la incidencia que ello ocasiona, por ejemplo, en la agricultura. Y como consecuencia de ello, pues en la manipulación, por ejemplo, de lo que son las semillas transgénicas y demás, con los temas sanitarios que ellos incluso podían llegar a comportar. Todo ello es una deriva del lastre que está ocasionando este neoliberalismo dentro del ámbito de los valores en la función pública. Si la función pública fuera un poco más valorativa, quizá este tipo de cuestiones o de desigualdades tendrían una implantación o se dejarían ver, en este caso, con mayor, con una menor celeridad con la que hoy en día podemos observarla. Las sociales, políticas, económicas y laborales, me remito directamente pues, a lo que comúnmente conocemos. En principio, esos elementos comunes que se darían en los países globalizados y globalizadores sería la escasa o la mínima intervención gubernativo-estatal en la economía, es decir, se pretende una libre competencia ad extra. Quiero decir con ello que los países globalizadores, en este caso, son globalizadores ad extra y en este caso intervencionistas ad intra, de manera que pretenden que se le aperturen las fronteras, sin embargo, en su interior tratan de alguna manera de cerrar o de intervenir la incorporación de nuevos productos que en este caso provengan de economías en desarrollo. Otra característica común sería la preferencia de reguladora, liberalizadora o privatizadora. Privatizadora es que el servicio público continúa siendo de titularidad de la administración, entre tanto que la gestión es privada. La liberalizadora es que directamente por una norma habitualmente legal, el servicio que hasta ese momento era público ha quedado en manos de las empresas privadas, por ejemplo, servicios eléctricos, servicios en este caso tecnológicos, telecomunicaciones, servicios postales, donde el servicio público propiamente dicho ya ni siquiera tiene en este caso una propiedad estatal como bien de dominio público, sino que únicamente el Estado pasa a adoptar una posición meramente de control como el que controla un restaurante o como el que controla las vitrinas de un determinado establecimiento hotelero, no más allá.
Todo ello viene de la mano de la desregulación, donde el mercado, como mejor gestor de los bienes, en este caso se superpone a lo que es el Estado, todo ello dentro del nuevo modelo administrativo de valores públicos, en este caso incentivados por el New Management. Otro elemento común sería la asignación con recortes sociales y la utilización de recursos por medio del mercado, que se considera más eficiente. Es decir, que el mercado ya deja de ser, en este caso, la administración deja de ser quien asigne lo que son los recursos, en este caso para evitar desigualdades, dejándolo en manos a través del recurso a la mano invisible, que sea el mercado quien iguale, en este caso, a las personas, lo cual pues difícilmente se va a poder ver en la realidad. Y por último, la inexistencia de fronteras sociopolítico-económicas internas al movimiento del flujo económico transnacional o local, dependiendo del tema del teórico o del autor, en este caso, que utilicemos. Lo que se pretende es que no existan fronteras para las exportaciones, pero que sí que exista un férreo control. Para ello sí que los estados, en este caso globalizadores, pretenden que el Estado exceda del mínimo en cuanto a las importaciones, es decir, que ejerza una férrea defensa frente al tercer adversario, en este caso, Estado externo. Estas premisas debemos de entenderlas, estas características, aplicadas a los principios que con posterioridad relacionaremos y que con mucha sencillez ha relacionado el profesor de Diego, lo cual los míos, los que voy a relacionar, son calcados de sus propios libros, algunos de la OCDE, otros directamente reflexionados y analizados, de alguna manera incorporados a sus libros por el profesor de Diego, entonces carezco yo de originalidad, pero se nos generarán ahí sí algunas situaciones de conflicto entre esos valores ideológicos de difícil solución, sin tener un adecuado conocimiento o un pozo ético que nos permita saber cómo debemos dilucidar ese tipo de problemáticas. Ahí es en esos aspectos en los que me centraré. No pretendo hacer una definición completa, rigurosa, más allá de lo que nos acaba de dar el profesor Rodríguez Alba, sobre lo que son los valores, pero sí por lo menos dejar apuntado que son ideas, como pautas de actuación, creencias, que se comparten o se aceptan por los integrantes de un determinado sistema cultural acerca de lo que es justo e injusto, y que de ello, ¿no?, se toma influencia en lo que es la corrección de su comportamiento, es decir, sobre ello se permite prejuzgar los comportamientos de esa determinada sociedad. En sentido opuesto e inverso, encontraríamos los calificados por el profesor de Diego como antivalores. Así encontraríamos entre ellos el más característico de la corrupción, pero también la prevaricación, malversación, dependiendo del tipo de actuación, en este caso, que se haya realizado por parte de, en este caso, el servidor público. Esos principios conducen el actuar de los individuos, por lo que resulta necesario que sean sólidos y positivos. Para ello resultará necesaria la interiorización de ese tipo de valores y de ética como una creencia personal, una vivencia personal. Luego ya veremos de qué modos o de qué manera podríamos hacerlo o podríamos interiorizarlos. Al respecto, sobre esos valores, podemos encontrar diversos textos emanados de organizaciones a nivel internacional, nacional, así como también algunas aportaciones de carácter doctrinal que relatan un elenco de valores o principios de los servidores públicos. Así, a pie de página, relaciono pues, entre los característicos los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los de la Unión Europea, los del CLAD o los de la propia ONU. También dentro de la propia doctrina, como veremos, he destacado pues, los del profesor de Diego, los cuales son muy ejemplificativos, de alguna manera nos pueden servir de una manera muy sencilla para aprender, en este caso, cómo interiorizar esa idéntica. En los de la OCDE, y disculpen, pero el modelo únicamente aparecía en inglés, debemos destacar, como indico aquí, los 8 primeros como valores más frecuentes en los países de la OCDE. Así encontraríamos imparcialidad, neutralidad y objetividad. Por países, los tenéis al lado, el de legalidad, integridad y honestidad, transparencia, apertura, eficiencia, igualdad, responsabilidad, transparencia a nivel de la accountability y justicia. Estos serían los 8 primeros en los cuales encontramos la mayor, en este caso,
con penetración entre los países. A partir de ahí podríamos encontrar, según un país más avanzado que otros, sobre todo los nórdicos, confidencialidad, profesionalidad, interés en el servicio, la evitación de intereses privados, obediencia, el respeto por los recursos, la lealtad, fidelidad y, por último, la humanidad. Entre esos valores, conforme antes he indicado, debemos de destacar, también conforme intenta realizarlo la OCDE, de dónde podemos deducir esos valores en los marcos legales, no ya de los propios códigos éticos, sino en los marcos legales donde podemos encontrarlos en cada uno de los países. Pues bueno, como regla general podemos encontrarlo en leyes o en estatutos de administraciones, en constituciones, en aquellos que sean de constitución positiva, también en la legislación civil de servicio público de los empleados públicos, o bien también en otro tipo de actos, cartas de servicio, códigos de buen gobierno, códigos de ética, con diferentes denominaciones, todos ellos. Hemos de tener en consideración que no todos los códigos éticos tienen carácter positivo, en el sentido de tienen carácter de norma, por tanto son susceptibles de ser sancionadas. Cuanto más, en alguno de los casos, también son susceptibles de incrementar como circunstancia agravante, pero nunca como en sí una determinada norma que venga a considerarse una norma represiva. Entonces, desde ese punto de vista, podemos encontrar códigos éticos que tienen un carácter normativo, propiamente dicho, y otros que tienen un mero carácter valorativo, axiomático. Entre los convenios que con anterioridad ha indicado el profesor de Diego, debemos de destacar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, del 31 de octubre de 2003, que como regla general destaca 5 valores: responsabilidad, imparcialidad, justicia, equidad, evitación del daño y realización del bien. Para ello, pone en marcha esos valores, requiere de unos principios de acción que aparecen relacionados, como rechazar, por ejemplo, en temas de responsabilidad. Con posterioridad hablaremos sobre el tema de la importancia de la responsabilidad en relación a la ética pública, el rechazo de la incompetencia, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, en la imparcialidad, en la evitación de los conflictos de intereses, en la justicia, el cumplimiento de la ley, y por último, para la realización del bien, la empatía, uno de los valores, en este caso, paradigmáticos. En una de las revistas que tenéis aquí relacionadas, en Dilemata, del año 2020, de la cual es redactor, en este caso, de este artículo, el profesor de Diego, se relaciona un elenco un poco más ampliado que el que ya con anterioridad nos había mostrado, incluida la fuente de la OCDE del año 1997, que es la que establece el marco de integridad, en este caso pública, para las administraciones y en este caso los estados. Respecto de ella, pues en mi caso, destacaré el caso español. Tenemos aquí una serie de principios todos ellos que aparecen en el Estatuto Básico, en este caso, del empleado público, pero que con un carácter ejemplar, un carácter muy pedagógico, se han incorporado al sistema de integridad de la Administración General del Estado, aprobado en marzo de 2000, en este caso de 2023, y que más que propiamente un sistema de integridad, es un manual ejemplificativo a los del profesor Villoria, en los que con todo lujo de detalles destaca no solamente normas, sino fuentes, incluso ejemplifica al final diferentes opciones para poder hacer y realizar evaluaciones dependiendo de la competencia o administración que en cada una de ellas se trate. Lo cual, pues de alguna manera trato de vender al alumnado que si alguno de vosotros tiene especial interés, podéis poner en Google Sistema de Integridad de la Administración General del Estado Español, y os aparecerá un PDF magnífico con más de 300 hojas, haciendo referencia, pues ya digo, incluso a la Carta Iberoamericana y de ética, y bueno, a muchísimas otras, y bueno, con todo lujo de detalles, referencias bibliográficas, hay muchísimo. El tema estrella es la eficacia, la aplicación práctica de este tipo de sistemas de integridad. En el caso de los valores éticos y normas de conducta, como he indicado aquí, se incorporan
a este sistema. Este sistema fue aprobado el 7 de marzo de 2023 por una comisión coordinadora de disposiciones generales. ¿Qué quiere decir ello? Que de momento la norma no tiene un carácter de real decreto, no tiene un carácter legal, no está aprobado por propiamente el Poder Ejecutivo, únicamente por una comisión, lo cual, pues en principio ya entra como disminuidamente a nivel de rango normativo. Pero bien, más vale tener un sistema de integridad con este rango que no tenerlo de... En cuanto a principios éticos para la acción administrativa, además de los que nos indica el profesor Pichardo, también he relacionado los que el profesor de Diego, entre otros, siempre con un carácter aperto, pues destaca así el de autoridad, mando y obediencia, el de honor, entre los que destacaríamos el mérito, la justicia como equidad o equilibrio en la propia justicia, equilibrio en la liberalidad, libertad como sinónimo de antiesclavitud pasional, la prudencia en la elección racional, la rendición de cuentas como accountability, la transparencia y la virtud como moderación o templanza. También se nos ha indicado con anterioridad los valores universales, en este caso específicos para la administración pública, que destaca la profesora Victoria Camps y el profesor Martínez Argueño. Tenemos que tener en cuenta que la tendencia hoy en día es a la existencia de valores que pueden ser universales para la totalidad de la administración pública o específicos para alguna de ellas. Entonces, lo que aquí destaca la profesora o catedrática Victoria Camps son el servicio al interés general, imparcialidad, transparencia, uso adecuado de bienes públicos, responsabilidad profesional, lealtad a la administración y humanización de la administración. Son muy importantes el de humanización, por aquello de, estamos hablando de principios éticos, y sobre todo el tema de responsabilidad, dependiendo de si pretendemos que estos principios, estos valores tengan un carácter de norma interior. El profesor Bargueño también aporta unos sistemas de valores universales, en este caso específicos para la administración pública. De alguna manera vienen a diferir de los establecidos por Victoria Camps, pero en general tienen un halo de, en este caso, de compatibilidad. Sí, la profesionalidad, eficiencia, eficacia, calidad en el producto final, sería el servicio, atención, el servicio al ciudadano, objetividad, transparencia, imparcialidad y sensibilidad por aquello de la humanidad frente al ciudadano. El profesor de Diego, dentro de el camino hacia la obtención de una ética pública en el ámbito del servicio público, relaciona muy exhaustivamente una serie de valores y contravalores o antivalores que en este caso debemos de tender a, tienen un carácter exhaustivo, pero me parece que la exhaustividad ha llegado al momento de, son un número clausus, y de alguna manera vienen a desarrollar los que con anterioridad hemos indicado y que vienen a combatir de alguna manera todos ellos la corrupción, tanto por su carácter positivo como por el carácter de asensu contrario o antivalor del mismo. Como preponderante idea para poder implantar este tipo de valores, o en este caso principios, resulta necesaria la formación ética en valores. Para esta formación, para interiorizar esta formación, tenemos que tener en cuenta que en el ámbito de la administración pública resulta necesario e imprescindible que se engarcen estos valores dentro de un sistema de integridad pública. Dentro de este sistema de integridad pública debe de existir, como ya ha indicado el profesor de Diego, un marco de código ético, el código ético de la administración pública, que sería el de los servidores, código de buen gobierno, que sería el de los políticos o autoridades. Por otro lado, un marco formativo y, por último, un marco en el que se nos destacaría la evaluación previa al inicio de esa, en ese caso, de esa formación en temas de ética. Por otro lado, la temática propia de la ética, es decir, qué se va a tratar, de qué manera se va a obtener la información, a través de canales de denuncia, a través de aportaciones, participación, canales de información. Y por último, esas metodologías deberían de ser objeto de una evaluación final y un seguimiento. Se haya hecho una evaluación, se hayan puesto una serie de elementos a combatir, se haga un seguimiento sobre ellos de manera que se mejore
en ese tipo de conductas que han salido, digamos así, banderas rojas, casi rojas, ¿vale? No han salido banderas verdes en el sentido de que se permite que esa administración, en principio, carece de problemática concreta en esa temática dentro de la integridad pública. Nuestro enfoque, bien sea universalista o particularista, hemos de tener en consideración que los valores que estamos obteniendo los obtenemos del marco legislativo hoy en día. Sin marco legislativo no podemos, de alguna manera, implementar esta labor que es el combate de la corrupción. Y sobre ella se ha de realizar todo método formativo en materia. El enfoque del método formativo va a resultar necesario. En principio, la formación no solamente es la formación que se realiza durante el periodo de preparación a la función pública o durante ella, dependiendo del rango que cada uno ostente dentro de ella, sino que, como se dijo Kohlberg, como lo dijo Piaget, el proceso de aprendizaje aparece en la familia, continúa en la educación general básica, bachillerato, y a partir de la tercera etapa es cuando podemos empezar a entrar en el periodo reflexivo que se exigiría a un empleado público, a un funcionario. En cuarta instancia, ya desde un punto de vista de un nivel más aristotélico, entraríamos en que además se le exigiría un plus de probidad al que fuere o al que quisiere ser político público. En principio, todos estos enfoques formativos, dentro de cumplimiento de integridad, de fusión o integral, el de fusión incorporaría el de cumplimiento o el de mera integridad, o un integral, es decir, que se basaría la totalidad de los aspectos de la función pública, exige que se incorpore el método formativo en materia, los elementos de prevención y lucha contra la corrupción. No basta únicamente enseñar valores, sino también enseñar a cómo prevenirlos, cómo luchar frente a ellos. Estos valores, como hemos indicado con anterioridad, son 8 son los que legalidad, integridad, eficacia, transparencia, responsabilidad y justicia. Cual no solamente debe de calar a nivel psicoformativo, sino también a nivel ético interno, es decir, que debe de formar parte de nuestra manera de ser, de nuestro código de conducta interno. Por todo ello, una vez tenemos público formado en este tipo de valores, esta formación además le otorga capacidad o le ha de otorgar capacidad para poder reflexionar sobre dilemas éticos que se producen en la gestión pública de estos valores. En todo momento siempre encontramos valores que se ponen en liza, es decir, aparecen en conflicto. Por ejemplo, política y administración. Un adecuado político habitualmente no debe de tener que luchar, exigir a una administración, sino que la política manda las instrucciones a la administración y la administración las implementa y las ejecuta, las desarrolla en la realidad. Sin embargo, vemos que existen problemas en la organización, de empleados públicos, instrucciones a la hora de, en este caso, pues, tratar de, en este caso, obtener determinado tipo de rédito político frente al actuar neutro de la organización administrativa. También encontramos dilemas éticos en la administración pública, entendida como organización objetiva e independiente, frente a la ciudadanía como sociedad. Es decir, muchas veces la sociedad trata de imponer a la administración pública qué es lo que debe de realizar, cuando realmente la ciudadanía actúa de una manera parcial. Actúa además contraria, en algunos casos, cierta ciudadanía contraria a los intereses públicos. Por tanto, los intereses públicos de la globalidad no se pueden dejar entender por parte de una determinada parte de la ciudadanía. También encontramos dilemas éticos en la gestión pública más fáciles, más oídos, más manidos, como son el enfrentamiento entre la organización objetiva e independiente de la administración frente al sector privado que vela únicamente por su propia economía, por el eficiente. Hemos de ver que el sector público y el sector privado no deben de estar enfrentados, deben de ir de la mano. Muchas de las inversiones no se pueden únicamente con inversiones públicas, pensemos en grandes autopistas,
grandes esfuerzos, grandes desarrollos, no se podría producir sin la colaboración del sector privado, ya no únicamente empresarial, sino también bancario, financiero. Sin embargo, este elemento no debe verse únicamente como un elemento negativo, que es lo que se ve hoy en día, sino que debería verse en colaboración con el sector público. Desde ese punto de vista, hemos de indicar que el contrato de colaboración público-privada en el ámbito europeo, desde la última directiva, desde el 2014, desapareció por su ineficacia, por su inoperatividad. Quiero decir, parecía que era la única cosa buena, desapareció. Sin embargo, la colaboración del sector público-privado sí que cala muy bien en el ámbito universitario, donde muchas de las investigaciones en I+D+I, es decir, en investigación y desarrollo, no se podrían dar de la mano únicamente con los recursos. Y es la propia, en este caso, sector farmacéutico, sector el que sea, el que invierte en la propia universidad para que a través del talento, el talento universitario, se desarrolle más allá de lo que sería esa financiación universitaria. También encontramos dilemas éticos entre administración y empleo. La administración pública y sus empleados a veces tienen empleados corruptos, y otras veces es la administración pública la que no tiene en consideración el número de empleados públicos con el que cuenta para poder prestar una determinada, en este caso, una determinada sanidad, una determinada educación, un determinado servicio público. También nos encontramos dilemas éticos entre resultados o procedimientos. ¿Qué queremos hacer? Un seguro donde no exista riesgo de, en este caso, corrupción, malversación, o pretendemos simplemente que el resultado sea óptimo con independencia del que se haya utilizado. Es decir, que se haya adjudicado al mejor postor en una licitación o con un buen resultado, o pretendemos que se haya licitado como sea, pero el resultado que sea óptimo. También encontramos problemas entre discrecionalidad y control. Muchas veces en las licitaciones encontramos problemas de descontrol en la discrecionalidad, es decir, se adjudican no solamente a factores de precios económicos, aritméticamente cuantificables, sino también a otros de carácter más subjetivo. Ello mismo también ocurre con las designaciones de empleados públicos, lo cual, pues, de alguna manera, mayor desconfianza en la ficción. También encontramos problemas en la fragmentación o en la responsabilización. Cuarteamos la administración, la reducimos a escasos compartimentos estancos. ¿O es mejor tener responsables de organizaciones más amplias? También encontramos problemas entre la eficiencia y la equidad. Muchas veces dar ayudas, dar subsidios a personas particulares, a quien no tiene, es ineficiente, pero es equitativo. También encontramos problemas entre la receptividad o la imparcialidad. Si hablamos con los particulares, si nos dejamos llevar por determinado tipo como administraciones, como empleados públicos, como políticos, que habitualmente suelen ser más perceptivos, un empleado público en principio no se debe dejar llevar por lo que dice la gente, pero sin embargo, ello no quita de que sin prevaricar, sin corrompernos, podamos tener un carácter humanista. Lo mismo hay que indicar respecto del carácter flexible o mérito a la hora de acceder a la función pública. Tenemos una de gente altamente cualificada, con escasos valores, con escasa humanidad, o preferimos gente con meridiano conocimiento, pero más formada en valores. Fórmulas relacionales o primacía de interés público. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué primamos? ¿Una fórmula donde nos podemos relacionar con el sector público-privado? ¿O únicamente el interés público es el que prima? El interés privado hay que cumplirlo. Y por último, un cajón desastre que sería otros valores entre sí. Eficiencia y transparencia. A veces dar información no es lo más eficiente. Ocultar ciertos datos hasta determinado momento para poder, en este caso, obtener un buen precio. Por ejemplo, COVID. Si ya sabes exactamente tu necesidad, seguramente los precios suban y entonces hagas una contrata más ineficiente. Ineficiencia o eficiencia y participación. Mayor participación, ¿por qué no? Mayor eficiencia, pero a veces alarga los procedimientos, las decisiones se tomen más días. Intergeneracionalidad en los valores. Por ejemplo, si las pensiones de hoy en día
se deben de pagar con las contribuciones que los jóvenes de hoy en día estamos aportando, ¿es correcto o no es correcto? Es decir, ¿es correcto que nosotros paguemos mayores contribuciones para que nuestros mayores, que ya los aportaron, estén más cómodos en su jubilación, en su tercera edad, o no? Como conclusión, para terminar esta ponencia, quería indicar que la ética de los valores públicos no se debe reducir como una mera garantía de resultado a una lista, aunque sea clara y normativizada, de buenos principios, sino que debe implicar un cambio de actitud en cada individuo, como ha indicado el profesor de Diego, cuyo camino parte de, como indicara Kohlberg, la educación en la familia, así como también a nivel profesional y social, para el camino a que nos debe llevar esa subrealización efectiva, implementación. Finalmente, el cumplimiento de los intereses colectivos, no únicamente los individuales, exige una notoria ejemplaridad, probidad por parte de los servidores públicos y únicamente de los políticos. Hay que adecuar que las actuaciones de los servidores lo sean con parámetros de eficiencia y calidad, efectivamente, que requiere la sociedad, porque a mayor eficiencia y calidad seguramente haya que pagar menos por esos servicios, lo cual hace que sea muy conveniente que esos servidores cuenten con principios. La formación y la educación debe de ser fomentada, en este caso potenciada, sobre todo en intenciones y capacidades. ¿Para qué? Para tener unos valores éticos necesarios en todo el espectro de la función pública y no solamente en los altos cargos, no solamente en su preparación para el acceso, sino también durante toda la carrera administrativa, si bien teniendo en cuenta, como habíamos indicado con anterioridad, de que la educación se inicia en la familia. Entre tanto existan dentro del sector público seres con actitudes negativas, la corrupción y el malestar seguirán reinando. Recordemos que cualquier mejora ética revertirá necesariamente en la optimización de las condiciones económico-políticas, culturales y sociales. A mayor índice de eticidad, seguramente el nivel económico, el nivel político, el nivel cultural y las relaciones sociales del país mejorarán. Si continuamos manteniendo, así en su contrario, los valores y la ética olvidados en un cajón, de nada servirá que una determinada economía crezca, por cuanto el pueblo continuará inserto en esa pobreza, en ese velo de ignorancia, y los gobernantes continuarán de alguna manera corruptos y ambiciosos. Por último, debiera de existir mayor preocupación por los aspectos morales, por lo que se necesita o se requiere un adecuado y ejecutivo sistema de integridad público-político administrativo, que con posterioridad se dará en este ciclo de conferencias. Y por último, y para cerrar, la nueva cultura de gestión ético-pública debe enriquecerse mediante un sistema de responsabilidad, accountability. Hay que rendir cuentas frente al pueblo de una manera transparente, de una manera responsable, de una manera honrada, de una manera neutra, de una manera objetiva, como componente del proceso de gestión, más que como algo extraño a ello. Gestión ética no implica, por último, confrontación con lo privado. Démoslo. Y por último, sobre todo, como dijera un determinado profesor, en una revista que sí que me gustaría dejarla apuntada, la revista de Administración Pública, el número 144, volumen 3, septiembre a diciembre de 2017, dedicada a ética y administración pública, y en este caso, concretamente, conforme nos indicó el profesor Lima Torrado. En este caso, debemos tener en cuenta que debemos de hacer un juicio muy crítico y reflexivo sobre la dignidad humana, conforme ya nos indica Aristóteles, es el fundamento teórico-práctico de toda ética pública, siempre dentro del espectro del modelo de ética de responsabilidad. Modelo de ética de responsabilidad. Y les agradezco la atención prestada. Agradecemos la ponencia del doctor Iván Pérez Jordá, profesor de la Universidad de Valencia. Resulta muy interesante e importante poder acercarnos al tema de la ética pública y corrupción desde la perspectiva y acción de otros países, sobre todo de personas que estudian directamente estos temas. Si nos permite el doctor Iván, por cuestiones de tiempo, podremos enviarle vía correo electrónico algunas
preguntas para que en su momento pueda compartirnos sus respuestas y las daremos a conocer en la próxima sesión de este seminario permanente internacional, además de también enviarle su constancia digital como forma de agradecimiento por su participación en esta ponencia. Finalmente, también agradecerle a nuestra directora, la maestra en Derecho, María José Bernaldez Aguilar, por permitir la realización y organización de este espacio que es propiamente dirigido para ustedes, y a quien les cedo el uso de la voz para que les dé un breve mensaje. Pues muchas gracias. Yo únicamente agradezco la participación activa de todos ustedes. Es fundamental que nosotros hablemos de estos temas de ética a todas las personas que están colaborando, que están promoviendo este seminario. Es fundamental. Hoy nosotros nos toca reivindicar el sentido de nuestra profesión, y una parte es esa, ¿no? La parte ética. De repente sí hablamos, ¿no? Que necesitamos servidores públicos bien capacitados o servidores públicos honestos. Yo creo que no tendríamos que decidir entre estas dos opciones, porque necesitamos servidores públicos bien capacitados y honestos, con principios éticos, porque finalmente tenemos también que reivindicar y dignificar el servicio público, que es fundamental. Muchos de nosotros, muchos de ustedes se van a incorporar a las filas de la administración pública, entonces lo tenemos que hacer bien capacitados y de forma ética. Buenos abogados, y para ser buenos abogados necesitamos ser éticos. Entonces, la verdad para mí es muy satisfactorio verlos aquí, verlos interesados en estos temas que son fundamentales para nuestro Estado, para nuestra sociedad, y pues agradecer al maestro Jorge Vázquez Caicedo el proceso de organización que tuvo que vivir, también al doctor Oscar Diego y al doctor Jaime Rodríguez, que son también fervientes impulsores de estos temas, en donde yo espero que ustedes participen. Se les invita de manera permanente los miércoles últimos de cada mes. Pues nada, agradecerles y motivarlos a que sigan participando. Muchas gracias y que tengan un excelente miércoles. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.